Hola gente, ¿cómo están? Espero que les vaya súper bien en sus estudios. Bueno, el video de hoy dedicado al intestino delgado, seguimos hablando de tubo digestivo. Y bueno, antes de empezar, como siempre, un gran abrazo y mi saludo a toda la familia Independientes Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil y a todos ustedes que revisan estos videos para que puedan o se les haga un poco más sencillo entender la cuestión eh, de la práctica y un poco de teoría en la parte de histología. Y bueno, vamos a empezar a hablar entonces de este componente que corresponde a la sección más larga de todo el tubo digestivo. Estamos hablando de una sección que mide un poquito más de 6 metros y justamente es el intestino delgado, que se divide en tres porciones histológicas y anatómicas, porque ya vamos a hablar un poco de esas diferencias que existen, y son justamente el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Ya vamos a hablar más adelante de sus características histológicas. Hay un corte más adelante para poder hablar justamente de esta primera porción. Luego tenemos el yeyuno, que constituye aproximadamente las 2/5 partes del intestino delgado. O sea, estamos hablando de una gran porción. Y por último, el ilion, que justamente ya es la parte final, que constituye las 3/5 partes distales del intestino delgado y que termina justamente en la válvula iliocecal, que ya se une con el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, del cual vamos a hablar en el siguiente video. Ahora, como todo el tubo digestivo, vamos a hablar de las mismas 4 capas que hemos venido hablando en estos últimos videos, y son justamente la capa mucosa, que está en contacto con la luz del órgano. Entonces, esta capa mucosa. Luego tenemos la submucosa de tejido conectivo denso, la muscular propia con sus dos estratos, circular interna y longitudinal externa, y por último la serosa, que es la membrana que recubre y que mantiene el intestino fijado dentro de la cavidad abdominal. Pero hablemos de la mucosa, ¿sí? Que como les decía, siempre las diferencias a nivel del tubo digestivo siempre van a estar aquí. Pero aquí hay algo que nos llama la atención, que es justamente esta protrusión que vemos aquí, ¿sí? Que es un levantamiento que tiene esta capa submucosa. Recuerden, a esto de aquí, lo que estamos observando acá, que estamos señalando, mucosa, y lo que está aquí abajo, submucosa. Y esta submucosa se proyecta o se levanta formando lo que se conoce como pliegues circulares, o también se los conocen como válvulas de Kerckring, que no son nada más que repliegues transversales que tiene o que hace la submucosa. Son repliegues permanentes, ¿sí? Recuerden que en el esófago y en el estómago veíamos en ciertos cortes, no en todos, se podían ver estos tipos de pliegues, pero esos pliegues, tanto del estómago como del esófago, eran transitorios, ya que a medida que pasaba el alimento, pues esos pliegues se extendían y desaparecían, y que cuando la cavidad se vaciaba, se volvían a formar. Este no es el caso del intestino delgado, ya que estos pliegues que forma las submucosas, este levantamiento, ¿sí?, son permanentes. Ya estamos hablando que cada pliegue rodea la circunferencia de la luz. Si ustedes observaran un intestino delgado en un cadáver, una persona, verían estos pliegues. Si es que alguna vez lo ha visto en su clase de anatomía, bueno, van a ver unos levantamientos que existen justamente en la luz. Y esos levantamientos corresponden a estos pliegues circulares, ¿sí? Y estos pliegues comienzan a aparecer un poco más allá de 5 a 6 centímetros después del píloro. No están enseguida. Por eso, cuando veamos el duodeno, que es la primera porción, es un corte donde estos pliegues no son tan pronunciados como los pliegues que estamos viendo aquí. Esto es un corte ya a nivel de yeyuno, ¿sí? Donde los pliegues son mucho más pronunciados que en la primera porción del intestino delgado, como es el duodeno, y que en el ilion estos pliegues van siendo más cortos,
pero los que estamos viendo aquí justamente que son muy bien proyectados corresponden a los pliegues a nivel de yeyuno que son muy prominentes. Ahora también veamos esta característica que tiene la mucosa. Ya hablamos un poco de la submucosa que forma estos pliegues y que está formada por tejido conectivo ligeramente denso. Pero veamos esto. La mucosa también se proyecta hacia la luz formando estas proyecciones digitiformes que corresponden a las vellosidades intestinales, que como se los decía, son evaginaciones digitiformes o foliáceas que proyecta la mucosa y que se extienden dentro de toda la luz intestinal. ¿Sí? Estas vellosidades cubren por completo la superficie del intestino, ¿sí? Y les vamos a ver como una característica histológica principal de este corte. Entonces, estas vellosidades que están aquí, que vemos aquí, están tapizadas, como toda mucosa, por un epitelio. Y este epitelio es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Vamos a verlo después. Aquí no se ve bien porque no estamos en un corte con un gran, no estamos con un gran aumento. Pero este epitelio, ¿sí? Estas células cilíndricas poseen proyecciones citoplasmáticas que son microvellosidades que me permiten una ampliación de la superficie luminal, ¿sí? Y que justamente todas estas estructuras me permiten a mí aumentar la superficie de absorción. Entonces, las estructuras en general que me permiten a mí aumentar la superficie de absorción son los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. ¿Sí? Ahora veamos cómo es la estructura histológica de esta vellosidad intestinal. Entonces decíamos que las vellosidades estaban tapizadas por epitelio cilíndrico con células caliciformes, pero esta no es la única población celular que tienen estas vellosidades. En el epitelio de la mucosa intestinal encontramos 5 tipos de células. Los enterocitos, que son las células cilíndricas encargadas de la absorción. Las células caliciformes, que son glándulas unicelulares que secretan mucina. Las células de Paneth, que son células que mantienen la inmunidad innata dentro de la mucosa mediante la secreción de sustancias antimicrobianas. Las células enteroendocrinas, que producen obviamente hormonas, y las células M, que son células especializadas, o sea, estamos hablando de enterocitos que cubren los nódulos linfáticos, que vamos a hablar un poquito más de eso después. Entonces tenemos nuestro epitelio, obviamente sobre su membrana basal, y debajo de esta la lámina propia de tejido conectivo, que es la que se proyecta formando estas estructuras digitiformes. Como sabemos, ya la lámina propia está formada por tejido conectivo con abundantes fibroblastos, células musculares lisas, linfocitos, plasmocitos y una red de vasos sanguíneos. Y en el centro de la vellosidad intestinal encontramos un vaso quilífero central, que es un capilar linfático que se encuentra justamente en el centro de la vellosidad. Además que encontramos una gran cantidad de células musculares lisas derivadas de la mucosa, ¿sí? Que se extienden por toda la vellosidad, ¿sí? Y que acompañan al vaso quilífero, y que puede ser que justamente estas células musculares lisas permitan la contracción y el acortamiento intermitente de las vellosidades, y esta acción impulsaría justamente la linfa por medio de toda la vellosidad hacia abajo. Ahora, veamos también cómo este epitelio de revestimiento se invagina hacia el interior de la lámina propia. Vemos que la lámina propia se proyecta obviamente formando estas vellosidades, pero el epitelio también se invagina hacia el interior de la lámina propia formando estas estructuras tubulares, ¿sí? Que son glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, que como les decía son estructuras tubulares que se extienden a través del espesor de la lámina propia y que desembocan en la superficie luminal del intestino.
Y como vemos, estas criptas de Lieberkühn están tapizadas también por el mismo epitelio cilíndrico, ¿sí? Aquí también, en la lámina propia, podemos encontrar una gran cantidad de linfocitos, plasmocitos, mastocitos y macrófagos. Aunque también se pueden observar algunos nódulos linfoides que se los conoce como el tejido Galt, ¿sí? Que pertenecen justamente al tejido MALT, que recuerden que es el tejido linfoideo asociado a mucosa, ¿sí? Pero que en el intestino se lo conoce como tejido Galt, que es por su signo en inglés, que es el Gut Associated Lymphoid Tissue. Pero estamos hablando de un mismo tejido conectivo, tejido linfoideo asociado a mucosa, que en el intestino se conoce como Galt, que son asimismo un conglomerado de células linfoides. Entonces, como les decía, estas criptas de Lieberkühn se encuentran a lo largo de todo la mucosa intestinal y son glándulas que se encuentran justamente a nivel de la mucosa intestinal. Sin embargo, en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, vamos a encontrar glándulas en la submucosa, ¿sí? Solamente en el duodeno. En este caso estamos viendo yeyuno, por eso aquí tendríamos la muscular de la mucosa, que es el músculo liso que separa la mucosa de la submucosa, y acá veríamos la submucosa. La submucosa, como decíamos, una gran cantidad de vasos sanguíneos, tejido conectivo ligeramente denso y obviamente la presencia del plexo submucoso. Aquí en la submucosa del duodeno y del ilion no vamos a encontrar glándulas. Sin embargo, en el duodeno sí las vamos a ver. Esa en el corte de más adelante, obviamente. Obviamente la capa muscular, circular interna, longitudinal externa, y entre estas dos capas el plexo mientérico o de Auerbach. Entonces, bueno, aquí vemos un folículo linfoide que está asociado al tejido Galt. Veamos, vellosidad intestinal, cripta de Lieberkühn, lámina propia, muscular de la mucosa, submucosa, por acá estaría la muscular. Lo que estamos viendo aquí son las mismas vellosidades, pero como recuerden, al hacer un corte, vamos a ver, esto es un corte longitudinal de la vellosidad intestinal, mientras que acá estamos viendo cortes transversales de las vellosidades vecinas. Aquí vemos la vellosidad, ¿sí? Con las células caliciformes que producen mucina, el enterocito. Esta sería la membrana basal, la lámina propia, y bueno, para identificar el resto de células tendríamos que usar técnicas de inmunistoquímica. Y es justamente esta porción que quería mostrarles, que tiene diferencias histológicas, y estamos hablando del duodeno, donde decíamos que las válvulas de Kerkring o los pliegues circulares no eran tan prominentes como en el yeyuno, pero sin embargo vemos una gran cantidad de vellosidades intestinales, que son estas proyecciones de la mucosa hacia la luz, ¿sí? Entonces estaremos hablando de mucosa. Esta sería la vellosidad intestinal, el epitelio, la invaginación del epitelio, que se conoce como cripta de Lieberkühn. Aquí estaría la muscular de la mucosa, que pone el límite a esta primera capa, y acá abajo tendríamos la submucosa. Como les mencionaba, a nivel del duodeno contiene una gran cantidad de glándulas, que son justamente las glándulas de Brunner, que son características de esta primera porción del intestino, que es el duodeno. Y estas glándulas de Brunner tienen su razón de ser, ya que estas glándulas tubulares de la submucosa producen mocos y simógeno, que van a dar a la mucosa intestinal un pH aproximadamente de 8.1, 9.3, ¿ya? Que contiene obviamente esta secreción de glucoproteínas neutras y alcalinas, que van a neutralizar el contenido que llega del estómago, recordando que el quimo llega con un pH bastante ácido. Entonces, las glándulas de Brunner lo que hacen es justamente neutralizar el pH del contenido que se recibe del estómago, y obviamente neutralizarlo para la acción de las enzimas pancreáticas, que lo vamos a explicar en otro video. Bueno,
Gracias por vernos. Hasta aquí este video. Nos vemos en la próxima. Chao.